Saludos, saludos, encantado de estar con ustedes una vez más en Econotemas, en la grata compañía de mi amigo y hermano, colega, Carlos Cuello. Carlos, ¿cómo te van las cosas? ¿Cómo te sientes? Bien, en esta semana, que entre otras cosas se conmemoró el Día de la Mujer. Ah, sí, el Día de la Mujer. El Día de la Mujer debería ser el Día de la Vida. Tú sabes, la vida tiene su mayor expresión en la mujer. Claro. Su mayor expresión. Así es. Y aunque hemos avanzado mucho, Carlito, en materia de lo que son los derechos de la mujer desde el 75, que fue cuando se fue el año internacional de la mujer por parte de las Naciones Unidas, es verdad que la mujer, a base de mucho esfuerzo, de talento, de un gran talento, de un gran nivel de sacrificio, ha logrado sobreponerse a muchos infortunios, desde la discriminación hasta la barbaridad esta de los feminicidios que realmente... Pero se han ido reduciendo las desigualdades. Pero todo eso se ha ido... Tú lo ves en todos los estamentos. Sí. Óyeme, nos dan pela, como dice el pueblo, en materia de educación, ahí están ellas. No salen, o sea, la mujer que comienza una carrera casi siempre la termina. Sí, sí. La termina. En materia de posgrado busca quiénes son las que están en primera fila. Sí. En la universidad, en los colegios, en los institutos, una cosa maravillosa. Pero bien, entrando en materia sobre la economía, en esta semana hubo una comparecencia interesante que yo me aprovecho de retorno maravilloso de Cuello. Una comparecencia del ministro de Hacienda, donde le puso los puntos sobre la CIE a interrogantes y a insinuaciones y a informaciones que se dieron con relación al Fondo Monetario, a un posible pacto con el fondo, a una reforma fiscal, a asunto del gasto público, a la planta eléctrica, a pacto eléctrico, de todo eso habló Donald Guerrero, el amigo Donald Guerrero. Vamos a comentar eso con ustedes, Carlos Cuello y yo, pero eso va a ser después de la pausa. Cuello, decíamos que Donald Guerrero, que es el ministro de Hacienda, tiró al cuello ayer, ¿verdad? Tiró al cuello porque hizo algunas precisiones sobre el curso de lo que tiene que ver ese ministerio que él encabeza y que es la sombrilla, es la madre de instituciones tan importantes como son las recaudadoras. Sí, maneja las finanzas. Las finanzas del país, y entonces es un hombre que cuando habla hay que prestarle toda la atención. Entonces yo quiero que partamos de una afirmación que hizo Donald Guerrero. Dice él que el gobierno del presidente Danilo Medina tiene dos grandes prioridades. Una, mejorar y concentrarse en la mejora de los ingresos del Estado a través de la tributación, de una mejor cobranza. Y por el otro, terminar Punta Catalina, que es esas dos plantas a carbón que se construyen en la provincia de Peravia, en Baní. Vamos a empezar por ahí, porque él dice que con lo de la cobranza, con lo de las facilidades que se han dado y las presiones que ha tenido que hacer las autoridades y las mejoras en el sistema tributario para cobrar, esa va a seguir siendo la ruta de este gobierno, que ellos no están pensando por ahora en reforma fiscal, ni han considerado acuerdo alguno con el Fondo Monetario Internacional, porque no es necesario.
¿Cómo tú lo ves? Sí, él definió la prioridad como prioridad del gobierno, el de concluir ya con lo que es la primera etapa de Punta Catalina, que estaría generando la mitad de los 600 y tantos megavatios, ¿no? Al finalizar ya este año. Tú sabes que hay un conflicto ahí que está en los tribunales internacionales. Sí, pero que no detienen el ministro de Hacienda dice que el gobierno se va a empeñar en terminarlo, aun cuando no haya una decisión en los tribunales internacionales. Exacto. Por la prioridad que tiene este proyecto, ya el tiempo que lleva y todos los cuantos se ha escaseado en torno a este proyecto, ¿no? Que está llamado a generar una energía, ¿no? Por el equivalente a más del 20% de lo que tiene la capacidad actual. Así es. Y se entiende, se espera que sería a un bajo costo. Sí. También se refirió a lo que son 700 y tantos megavatios. Sí, nosotros tenemos alrededor de 3.000 y tanto ahora, creo que andamos para ahí. O sea que, déjame ver, estamos hablando de más del 20%. De más del 20%. De toda la capacidad instalada actualmente. Que es más energía y que es lo que necesita el país. Y se espera que sea a un bajo costo también. Y además son unas plantas que van a comenzar a funcionar en la actualidad, pues se entiende que también son las plantas más recientes instaladas. Así es. Y es de esperarse que sea más eficiente, aparte de lo que es el bajo costo del combustible, deberá ser más eficiente en lo que es la generación, ¿no? Exactamente. O sea que es un proyecto que hay muchas expectativas sobre él, hay también muchas críticas, hay muchos disparos, claro, pero es que hay muchos intereses también. Exactamente. Muchos intereses, como es lógico, y lógicamente esto plantea, ¿no?, lo que son las posibilidades de que se produzcan alto voltaje en el proceso. Sí. Pero de todos modos, yo creo que son declaraciones muy importantes, mandan un gran mensaje. Por supuesto. El ministro de Hacienda se refirió a que el gobierno para el año pasado cumplió con lo que eran sus metas de recaudatoria, con un incremento de 2 cerró positivo por encima de la finanza cerraron positiva. Exacto, y aun cuando, bueno, lógicamente tenemos el déficit, venimos arrastrando el déficit, pero hasta ahora ha podido tener respuesta a ese déficit sin que impacte negativamente sobre lo que podría ser el nivel de estabilidad macroeconómica. Sí. Entonces, yo pienso que eso es esas declaraciones mandan buenas señales al mercado. Él sustentó eso de que cerraron bien la finanza. Sí. Y es verdad, porque Impuestos Internos aumentó considerablemente su cobranza, alcanzó 386.000 millones de pesos. A nivel global fue de 99 puntos, prácticamente un 100% de cobertura. Y la Dirección de Aduana con más de 115.000 millones de pesos recaudados, un récord también. Más el asunto de la seguridad social, que también tuvo un aumento significativo. O sea, que anduvo muy bien. Al final del año el petróleo se incrementó más de $10 por encima de lo que fue la planificación que nosotros originalmente habíamos concebido, y eso lógicamente que impactó, pero no de manera tan significativa, porque fíjate que la cuenta corriente de la balanza de pago al final cerró prácticamente en equilibrio. En equilibrio, exactamente. Una fracción exactamente. Y además, en adición a eso, el ministro dijo que el gobierno tenía la disponibilidad de recursos como para responder a los costos de ese aumento, de ese incremento en los precios del petróleo y sus derivados. Sí, porque hay que destacar que la matriz energética dominicana se ha ido modificando. Y a diferencia de lo que sucedía antes, que era todo prácticamente todo era petróleo y derivados costosos del petróleo, sumamente costosos, como el diésel y eso para generar energía. Entonces, ahora, fíjate que hay generación alternativa entre un 15 y un 20%, o sea que la matriz de petróleo se ha ido modificando. Con Punta Catalina se va a modificar. El pasado año se sumaron cerca de 300 megavatios, precisamente de energía alternativa. Energía limpia y combustible más barato. Es más barato. El caso de Punta Catalina va a modificar la matriz, aunque sigue siendo un combustible fósil, sustancialmente, pero mucho más bajo del costo, bajo, ¿no? Sí. O sea que eso ha ayudado mucho al equilibrio de la cuenta corriente, porque no es lo mismo una factura petrolera, digamos, por la nube, ¿no? Una factura petrolera que aun cuando el precio se ha incrementado, pero los niveles de importación se han logrado moderar. Así es. Mira, nosotros vamos a ir a una pausa para entonces continuar con otros aspectos relacionados con las declaraciones. Yo del acuerdo con el fondo de Hacienda y el asunto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nosotros no sabemos de dónde sacó el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo
eso de que él está de acuerdo con una posible firma con el Fondo Monetario Internacional. Pero eso lo vamos a saber al retorno de estos comerciales. Yo soy uno, Carlos, que dentro de la gran población, cada vez que le mencionan al Fondo Monetario Internacional y una posibilidad de acuerdo, salto, porque tengo un trauma. Simplemente, no es porque el Fondo Monetario sea bueno o sea malo. Creo que es generacional. Si no es generacional, porque yo sufrí los embates de aquel acuerdo en el 1984, que todo, señores, fue una cosa terrible que hasta poblada ocasionó, con muchísimos muertos aquí en el país. Y entonces cada vez que la gente oye de hablar del fondo, el fondo es lo que viene con una mandarria. O sea, es a poner a apretar donde quiera, sin impostar, eso no, sin chistar. Eso es lo que hace el fondo. Entonces, eso fue lo que creó unas recientes declaraciones que se le atribuyeron al ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, Isidoro Santana, en el sentido que él dice que él vería bien un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Inmediatamente, prácticamente todos los sectores, olla de grillo. Una olla de grillo. Sí. Pero ayer no, en estos días, en esta semana, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, despejó la situación. Dijo, no hay, por el momento no se ha pensado, porque no es necesario un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ni hasta el punto que ni siquiera estamos pensando en una reforma fiscal, porque estamos mejorando las finanzas del gobierno a través de una mejora en las cobranzas y en el sistema tributario. ¿Cómo tú ves eso? No, me pareció muy oportuno, porque la verdad es que no le encontré asidero a esas declaraciones que el propio ministro de Economía dice que fue tergiversado por un periódico. Pobres periódicos. Bueno, de todos modos, imagino que eso debe estar grabado por ahí. Pero, ¿no? Por supuesto. Pero lo cierto es que me pareció inoportuno. Claro. Muy inoportuno y que saliera del gobierno, de un ministro del gobierno. Situación. Y no cualquier ministro, el ministro de Economía. Sí. Me pareció muy, muy extraño porque, aunque la economía dominicana tiene retos, tiene, como todos sabemos, situaciones que mejorar. Ahí están las observaciones del Fondo Monetario, del Fondo Mundial. El fondo no ha dejado de estar por aquí. El mismo estudio que hizo su ministerio con el Banco Mundial, claro, ¿no? De que tenemos el compromiso de mejorar las finanzas públicas. Por supuesto. Y el propio ministro de Hacienda incluso destaca cómo el año 2017 se logró incrementar muy ligeramente todavía el coeficiente de presión tributaria, que subió a un 15%. Un 1% más. Exacto, casi un 1%. Que ojalá se pueda mantener un 1% anual mediante mejoras en el sistema. Es lo que él plantea como una forma de ir avanzando hacia la sostenibilidad fiscal. O sea, él entiende incluso, el ministro de Hacienda, que no es prioritario el pacto fiscal, porque el gobierno tiene un nivel de evasión. En el caso del ITEVI se estima un 40% y otras fuentes casi 60, que también, exacto. Entonces, el reto inmediato es eficientizar lo que son los mecanismos de recaudación. Exacto. Y se ha venido avanzando en esa dirección. Claro. Ahora, en el transcurso de este año va a entrar en vigencia una nueva modalidad en lo que son los comprobantes fiscales, donde se han detectado hay una brecha ahí cuantioso monto de fraude y de evasión, ¿no? En algunos casos, empresas que están involucradas que alegan ignorancia, desconocimiento, que eso eran asuntos de pero esos desconocimientos se van a aclarar. Bueno, ahora algunas empresas yo entiendo que van a tener dificultades para poder seguir en el mercado, ¿no? Porque se va a iniciar con una nueva numeración, nueva nomenclatura en el comprobante fiscal, pero eso va a controlar mucho lo que es la evasión. Así es. Y yo pienso que en esa ruta hay que seguir en esa dirección, exactamente. Con pacto o sin pacto. Porque la verdad es que los pactos se han estancado, el pacto laboral, el pacto fiscal,
el pacto eléctrico. Es que es muy difícil, es que las reformas son difíciles, porque mira ese pacto eléctrico, tú sabes la presión que tiene el gobierno para seguir hacia adelante con eso. Porque y para mejorar la finanza no hay que hacer intereses no terribles. hay que hacer pacto, simplemente aplicar la ley. Aplicar la ley. Pero mira, a propósito de aplicar la ley, este señor que está aquí, este es un economista de larga data y además muy comprometido con un desarrollo equitativo, ¿verdad?, del país. Ha sido uno de los que ha insistido en la mejora de un factor importante en todo esto, que es el gasto público. De cómo el gobierno lo que le ingresa precisamente por impuestos que pagamos todos, le dé el mejor de los usos. También a ese tema se refirió Donald Guerrero. Porque, ¿para qué? Bueno, para aclarar y para poner sobre la mesa dónde han ido a parar esos recursos que todos aportamos. Y entonces él dice, ha habido mejoras también en el gasto del Estado, porque hay un gran componente que es de orden social, y él cita, por ejemplo, por donde tiene que empezar la educación. Nadie puede dudar que ha habido una gran inversión en educación a partir de una gran matriz para eso, fines, que es el 4%, claro, ¿verdad? Nadie puede negar que la visita sorpresa ha traído consigo también componentes de orden social y gasto, inversión importante, ¿verdad?, en el país. Nadie puede negar que esa infraestructura vial del país se está pagando precisamente con lo nuestro. Ahora digo yo, pues, aún así, hay que continuar por esa misma ruta y mejorar. Pero tampoco se puede negar el hecho de que en una economía que está en auge, que ha mantenido un ritmo de crecimiento por 14 puntero en la región, por 14 años. Nadie puede negar que tendrá que haberse generado más empleo. Sí, mal contado, como tú quieras, pero tiene que haber generado más empleo. Y que la desigualdad, formales o informales, sí, pero fuente de ingresos en definitiva, sí, ¿no? Más. Y que la pobreza en esa coyuntura, pues lógicamente que tiene que haberse reducido. Sí, claro. Eso no lo puede negar nadie. Eso es innegable. Eso nadie lo puede negar. Por lo menos en términos de ingreso, pobreza monetaria. La pobreza monetaria, eso ha... No estamos diciendo que lo que perciben... No, porque hay otros factores de orden, por ejemplo, en materia de salubridad. Hay otros componentes que usted tiene que irle sumando y restando a todo esto, ¿verdad? Porque la economía, o sea, la pobreza no es solo monetaria, o sea, no es solo lo que te ingresa por persona, por ejemplo, o por familia. Posiblemente una persona, hay otros componentes colaterales que también tienen que ver con el grado de pobreza. Claro, posiblemente una persona que recibe un la calidad de vida, un salario de 15,000 pesos, posiblemente tiene mucha carencia, eso es innegable, pero tiene una fuente de ingresos. Exactamente. Y con esa fuente de ingresos puede accesar a algún financiamiento. En definitiva, percibe un ingreso. Y eso llena un espacio, un cometido, una responsabilidad principal del ser humano. Sí. No es cierto que con los programas sociales vamos a lograr, digamos, sacar permanentemente a la gente de la pobreza, pero es una mano amiga, una fuente, digamos, que de alguna manera una franja ahí vulnerable. Sí, sobre todo para la pobreza extrema. La extrema, que es vulnerable. Pero hay muchos problemas también, Mozart, que contribuyen al agravamiento de la pobreza. Hubo un estudio esta semana de la situación de las niñas embarazadas, por ejemplo. Eso es un componente. Óyeme, eso es grave. En América Latina nosotros estamos en segundo lugar. Le llaman los matrimonios infantiles, según el estudio. Eso es prácticamente es una cadena de pobreza. O sea, antes de los 21 años ya el promedio de esa niña tiene 2 y 3 hijos. Y la mortalidad materna e infantil también es un componente. Sí, pero la pobreza es una manera de tú reciclar la pobreza, porque qué esperanza de esa niña deja los estudios, pasa a ser madre y ya antes de los 21 años ya tiene 2 y 3 hijos. 2 y 3 hijos. Y prácticamente ha cerrado toda la puerta. Es un hogar en condiciones que tampoco te garantizan que sea en pareja para enfrentar la situación de dificultades, porque casi siempre son padres irresponsables, padres biológicos. ¿no? Pero nada más hay que ver la cantidad de madres solteras que tienen. Y los partos que se atienden en la maternidad. El promedio con edades eso es una cosa sorprendente. Entonces, eso agrava más la situación de la pobreza. O sea, es que detrás de la pobreza no se puede considerar nada más la parte monetaria, está también la parte cultural, la parte social, o sea, hay un conjunto de variables. Hay un conjunto de variables. Variables tan importantes como, por ejemplo, la carga que tenemos con el asunto migratorio, que es un factor adicional, ¿verdad? Sí. Eso que acontece en las maternidades del país, esa es una realidad gravosa
Carlos, ese componente del empleo, del desplazamiento de mano de obra, es un componente. Se habló ahora de aplicarlo 80-20 ojalá, en el transcurso de la semana. Ojalá. Pero dicen que la construcción parece que va a ser muy difícil. Y vimos ahí dos importantes exponentes del empresariado que son empleadores de mano de obra haitiana fundamentalmente, como es el caso del turismo y es el caso de la agropecuaria, donde dijeron, no, nosotros nos comprometemos a cumplir con la ley, porque eso es lo básico, como dice Cuello. Lo principal es cumplir con la ley. ¿Pero cuál es la ley? Bueno, está la ley, está la ley de migración y está la ley de contratación. Se te olvidan dos leyes. De contratación. Las leyes del mercado. En definitiva, en última instancia, señor, la ley del mercado te impone. Pero ten cuidado, que eso es lo que a Coprovi, desde ahí pero que se agarra. Eso te impone la porque situación. Coprovi dice algo que es una mentira. Dice, aquí no hay suficiente varillero, aquí no hay suficiente albañiles, eso no es verdad. Aquí hay suficiente albañiles y carpinteros y hay varilleros, lo único que no van a aceptar las condiciones que ellos le pagan a un haitiano que no está en la seguridad social, a un haitiano que recibe un salario de miseria. Eso no va, un varillero así no lo van a encontrar. Pero si ellos se acogen a la ley y si ellos hacen lo que dice Felito, el de Santiago, de tocar un poquito la rentabilidad, como hacen con los tomates, los procesadores de tomate, como dice Felito, nosotros hemos tocado nuestra rentabilidad, ha sido menor. ¿A favor de qué? De una dominicanización de la mano de obra. Lo que pasa es que ya hay un modus operandi y no es tan fácil tú desmontar. Bueno, no es fácil, pero hay que comenzar a desmontarlo. Bueno, vamos a ver. A nosotros nos van a desmontar de aquí ya. Sí, ya se terminó el programa, pero nosotros le agradecemos su gentileza y los esperamos la próxima vez. Dios mediante. Bye bye.